Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Bueno, bien, ya estamos todos acá trabajando juntos otra vez. Eh, nos encontramos transitando y estudiando un periodo bastante interesante, ¿eh? Que es el Renacimiento. ¿Eh? Eh, Si leyeron atentamente el libro de Peter Berg, y lo habíamos visto también con el primer texto de Duby que dimos a principio de año, habrán notado que los autores más actuales hablan de sucesivos renacimientos, ¿no? Distintos momentos que se pueden considerar renacimiento en el sentido de redescubrir, entre comillas, para la producción material de la cultura que habían desarrollado los griegos y los romanos. ¿Eh? Eh, por eso nosotros en realidad no adscribimos tanto a esa idea de la década de 1950 que aparecía, en la cual Burckhardt era el autor por ahí más reconocido y que eh, habló de una transformación cuasi mágica, ¿no? De una edad media oscura a un renacimiento luminoso y floreciente. En realidad, lo que fue ocurriendo son un cambio paulatino a lo largo del siglo XIV, XV. Y ese cambio paulatino va a tener unas formas muy diferentes de resolver las producciones de la cultura material. Va a tomar el poder definitivamente un nuevo grupo social, que ya lo habíamos visto en la Edad Media, pero se convierte en el grupo en el poder, y empiezan a aparecer algunos, muy poquito, muy en forma incipiente, algunos paradigmas que permitirían afirmar que son los comienzos de la modernidad. ¿Eh? Pero, repito, es muy incipiente, es muy lento, muy paulatino. En ese sentido, nosotros por eso les dimos que trabajen el texto ese, los capítulos del libro del Renacimiento de Peter Berg. ¿Eh? Eso lo vamos a terminar de ver ahora en los encuentros que tienen en los grupos reducidos. Y después les pusimos, para que vean, algunas teóricas, algún material teórico que habíamos elaborado durante el año pasado. En la carpeta de bibliografía tienen un montón de bibliografía, vayan leyéndola, vayan usando para resolver los trabajos prácticos. No vamos a pretender que lean todo, pero hagan una búsqueda en relación a lo que necesitan para resolver el trabajo práctico. También hay videos recomendados, hay un video muy interesante sobre la familia Medici y el rol de la familia Medici y cómo van ocupando el poder, cómo se instala en el poder en la ciudad de Florencia. ¿Mm? Y esa ciudad es importante porque en realidad es un capaz, o quizás que sería el paradigma de la ciudad renacentista, ¿no? ¿Qué saben de la ciudad de Florencia? ¿De esto que estoy comentando les suena algo? ¿No? Poquito, poco, nada. Bueno, no importa, en realidad la familia Medici y la ciudad de Florencia están muy asociados. ¿Eh? Y yo hablaba de la familia Medici. ¿Qué es esa familia Medici? ¿Alguien lo escuchó nombrar alguna vez? No, acá hay gente que dice que no. Es una familia que llegó a grandes partes del poder. Creo que uno de ellos logró ser papa incluso, si no me equivoco. Ajá, bueno, Flor dice que llegó incluso a ser papa, es verdad. Julián nos dice por el chat que es una familia adinerada. ¿Eh? Eh, y sí, me gustó eso de familia adinerada, y que una familia adinerada fueron banqueros, me dice también Julián. Eh, entonces, fíjense que ahí detectamos un cambio de paradigma, ahí sí. ¿Por qué? Porque los grupos en el poder durante el periodo anterior, que era la Edad Media, eran grupos
cuyo poder se cimentaba sobre todo en la tenencia de la tierra. Y el grupo en el poder en este periodo renacentista se centra en la tenencia de dinero, ¿no? En tener dinero. Son banqueros, son comerciantes, ¿eh? Son comerciantes muy exitosos, empiezan a importar y exportar productos de Oriente, compran productos de las caras y productos, diríamos, de lujo en Oriente y lo venden a la aristocracia del norte de Europa, que ha tenido un crecimiento económico importante. Eh, y entonces estamos viendo la preeminencia de este grupo, de este grupo que es la burguesía. Ya los habíamos visto en la Edad Media, la burguesía porque vivían en las ciudades y que cimientan su poder en el dinero. ¿Eh? Entonces, en el Renacimiento vamos a ver que el grupo en el poder es la burguesía y ese poder está sostenido por el dinero. Y por otro lado, dijimos que era personas que vivían en la ciudad, por eso lo de burguesía. Entonces vamos a ver que el Renacimiento es una forma de expresión fundamentalmente urbana. ¿Eh? Aparece como muy importante la ciudad. Y de ahí en adelante vamos a ver como muy importante las ciudades, ¿no? Eh, Después, bueno, acá nos están citando, dicen que es aristócratas, bueno, hay toda una historia muy tortuosa de los Medici, ¿no? Eh, pero es este grupo en el poder que empieza como comerciante, teje relaciones y finalmente controla los destinos de la ciudad de Florencia. ¿Mm? Entonces, eso es un dato muy importante. La burguesía como un nuevo grupo social y ese poder cimentado en la riqueza. Eso le permite articularse con eh, los grupos tradicionales e incluso posicionarse en lo que sería la cumbre de la iglesia, que es el Papa, ¿no? Tienen dos miembros de la familia Medici que son Papa. Y más adelante vamos a ver que se empieza a juntar con la aristocracia también, bueno, y termina la última descendiente importante siendo reina de Francia, etcétera. Pero bueno, entonces nos situamos en un grupo de comerciantes ricos o de personas ricas que están ubicados en una ciudad, como por ejemplo Florencia. Y este grupo en el poder va a expresar su poder, valga la redundancia, a través de la construcción de obras, ¿eh? Mediante la materialización de objetos de distintas escalas. Pueden ser a gran escala, como por ejemplo una plaza o una ciudad, incluso vamos a ver que en este periodo hay diseño de ciudades que lo conocemos como ciudades ideales, pero en la ciudad de Florencia lo que vamos a encontrar es una serie de edificios que van a ser como pequeñas intervenciones dentro de la ciudad y que van a expresar a este grupo burgués y los nuevos paradigmas respecto a la producción de objetos. ¿Eh? ¿Se acuerdan de alguno de ellos? ¿Qué se acuerdan? ¿Que conocen? Bueno, Diego, Bueno, Axel habla de Palacio Medici, ¿no? Lo anterior me lo perdí. Sí, ¿qué más? ¿Qué otra cosa conocen? El Palacio Rucellai. Ujú. En años anteriores por ahí vieron algún ejemplo de arquitectura del Renacimiento, de objetos. Bueno, vemos palacios. Bien, los chicos, las chicas se acordaban. Bueno, Santiago habla de la cúpula de Brunelleschi, es verdad. Entonces, bueno, hay un conjunto de intervenciones de arcos de triunfo, Facundo. Yo por lo menos, hasta donde recuerde, en el Renacimiento o en Florencia, por lo menos arcos de triunfo no se encuentran. No sé Eh, sí, algunas de no, arquitecturas efímeras podría ay, ser. perdón, Sí, Flor. perdón, que no quise interrumpir, disculpe.
Eh, No, no, ¿querías agregar algo? sí, que el texto menciona también el coleccionismo de arte clásico, como una forma de estatus. Bien, el coleccionismo de arte. Bien, perfecto. Entonces, vemos que... Jorge, ¿sabes Sí, qué? Quería agregar que, todas estas intervenciones que hacen en la ciudad, en las iglesias y que embellecen además tanto con esculturas, con distintos tipos de obras, tanto los palacios como las iglesias y el resto de las producciones, sean los retratos, los textiles, o sea, toda la obra que se hace en este momento se hace para mostrarse, porque estos hombres realmente, como estabas contando, se han enriquecido mucho. Y seguimos, pese a estar en este siglo XV, seguimos todavía en un mundo muy religioso, donde la riqueza así concebida todavía no está del todo bien vista. Entonces, ellos se encuentran en volcar y embellecer su ciudad y devolver a la ciudad que los vio hacerse ricos con obras de arte, encuentran como una forma de exonerar o devolver todo lo que esta ciudad les ha dado, como una forma también religiosa de devolver todo esto. Y por eso hay tantas donaciones para las iglesias. Esta figura, ya creo que la hemos nombrado la clase pasada, se llama mecenazgo. Estas familias van a ser de mecenas a todos los artistas de esta época, y los artistas van a ir yendo de corte en corte, de estas cortes de la familia, ¿no? De la corte de la familia Medici a la corte de la familia Rucellai, y van trabajando en estas cortes, trasladándose, haciendo las obras que estos comitentes se encargan para embellecer, ya sea sus palacios o las iglesias o el resto de las producciones, ¿no? Que hacen. Pero también va un poco por ahí esto de tanta obra que hay en este momento, ¿no? ujú. Es muy interesante lo que dice Gaby, y en el caso particular de Florencia van a encontrar, por ejemplo, una obra paradigmática que en la clase está explicada de Sandro Botticelli, que es la adoración de los magos, ¿eh? En donde se representa un tema religioso. El tema religioso cristiano es el momento donde nace Jesús, está en el pesebre, etcétera. Supongo que la mayoría conocen esa historia, ese relato, y aparece un conjunto de personajes que está como adorando a ese niño que nació, incluidos los Reyes Magos. Todos los personajes que aparecen son caras de la familia Medici o de personajes de la época. Entonces es una especie de puesta en escena, donde, como decía Gaby, la fuerte influencia de la Iglesia impide una expresión laica, pero utilizamos las herramientas o el velo de lo religioso para poder exhibir a esta familia enriquecida, ¿sí? Es más, los Reyes Magos están muy asociados a la familia Medici, y ellos hacían una procesión recordando el Día de los Reyes Magos, que tiene que ver más con un festejo religioso, pero la utilizaban para ellos emular a los Reyes Magos y desfilar delante de toda la ciudad vestidas con las galas más importantes que tenían, telas lujosas de Oriente, bordados en metales preciosos, etcétera, ¿no? Entonces era esa exhibición que se hacía ante la sociedad. Fíjense entonces, había una exhibición en la pintura, había una exhibición en estas especies de desfiles, había una exhibición en los encargos. Los Medici financian la cúpula de la iglesia de Santa María dei Fiori, que no nos vamos a detener porque para la semana que viene va a haber una clase específica de ese tema que lo vamos a subir mañana seguramente. Y entonces vemos cómo es toda esa edificación de esa iglesia, de la cúpula, pero bueno, en realidad la cúpula asume un valor simbólico. Se construye la cúpula, se resuelve
una problemática vinculada a la iglesia, pero expresa la presencia de la familia Medici en la ciudad. También se edifican capillas, ¿eh? Capillas en donde las distintas familias adineradas, estas familias burguesas, van a invertir mucho dinero. En general pueden ser capillas funerarias dedicadas al enterramiento de los miembros de la familia, y para eso se toman a arquitectos muy importantes, como el caso de Brunelleschi, y construyen para la familia Medici la iglesia de San Lorenzo, o la familia Pazzi, por ejemplo, anexo a la iglesia de Santa Croce, construye la famosísima Capilla Pazzi, que acá me lo está poniendo Karen. ¿Eh? Esa Capilla Pazzi, que es obra de Brunelleschi, ahí vamos a ver que están en juego todos los elementos que vieron en la clase pasada, que se desarrollaron respecto al diseño clásico. Desde utilizar la geometría, la simetría, pero en un sentido amplio, no una simetría en el sentido de tener un eje que sea igual, sino una relación entre las partes y el todo, ¿eh? Y eso tiene que ver con la proporción, ¿eh? Esa famosa relación entre las partes y el todo, donde una parte va a jugar respecto al todo en una relación modular, ¿no? En muchas de las obras vamos a encontrar un módulo, o sea, una medida que se repite. En la Capilla Pazzi podemos encontrar un famosísimo rectángulo, que seguramente lo estuvieron comentando el miércoles pasado. ¿Cuál es? ¿El rectángulo áureo? Exacto, el famoso llamado rectángulo áureo, que es un rectángulo que tiene una proporción que se llama áurea, y donde si yo divido el lado mayor con el lado menor me va a dar 1,618, etcétera, ¿no? Es una proporción que viene desde Grecia y antes, y que se supone que encierra belleza. ¿Eh? Si ustedes miran, por ejemplo, un cuerpo humano y lo encuentran bello, y miden las relaciones entre las partes y el todo, o sea, la longitud del antebrazo y el brazo, etcétera, van a encontrar que hay relaciones de proporción áurea. Y eso luego se copia o lo incorpora la arquitectura. Por eso van a encontrar muchos autores que dicen, se trata de emular la belleza natural. Bueno, es eso, ¿no? Un cuerpo humano surge naturalmente y lo consideramos bello. Entonces, ¿qué encierra dentro de él? Unas descubren, tiene que ver también le- con el renacer de la filosofía griega, ¿no? El neoplatonismo, por ejemplo, y, eh, y entonces hay un retomar esas relaciones entre las partes y el todo. El famoso Hospital de los Inocentes, que es una obra que le encargan los Medici a Brunelleschi y que causó mucho impacto, porque fue la primera que utilizó los elementos griegos y romanos, sobre todo romanos, ¿no? Porque los griegos estaban muy lejanos, entonces aparecían columnas, arcos y demás, y esa relación de proporción, donde la columna, en la fachada del Hospital de los Inocentes, es el módulo para el desarrollo de los componentes de esa fachada. Y ahí vemos cómo hay proporción, relación entre las partes y el todo. Sofía nos dice como el David. El David, en realidad, no cumple con estas normas de proporción, porque el David, mirándolo, es cabezón y tiene manos grandes. Entonces, se escapa un poco de ese parámetro de equilibrio y belleza y demás. eh, Corresponde por ahí a las rupturas, porque esto que estamos hablando del Renacimiento es como el momento de búsqueda de equilibrio. Vamos a ver que un poquito más adelante es un periodo de rupturas, y podemos inscribir al David en ese lugar. Pero sí podemos decir que en Miguel Ángel la primer piedad, la llamada piedad del Vaticano, que es la que está en la Basílica de San Pedro, eh, en lo que sería en nártex de la iglesia, de la basílica, está la piedad hecha por Miguel Ángel, y ahí sí vemos todas las proporciones, relaciones, etcétera. Y dato, como dice Julián, dato, ¿cómo decís, Julián? Dato curioso, no dato.
¿De color? Dato de color. Hay una reproducción medio berreta de La Piedad también en el nártex de la Catedral de Mar del Plata. ¿Eh? Así que si la quieren ver en escala, la tienen ahí, ¿no? Obviamente. Tiene, sí, se ríe, sí, reí. Muy malo, Julián. Eh, Así que bueno, entonces ahí sí vemos esa proporción, esa relación proporcional. Y fíjense que vamos a ver que abarca todas las escalas del diseño. Eso es muy interesante del Renacimiento. Yo estoy diciendo, bueno, la fachada del hospital, en el diseño de un palacio ocurre lo mismo, ¿eh? Y en los muebles ocurre lo mismo. Van a encontrar que en los muebles hay una expresión de relación entre partes y todo, una referencia a la antigüedad clásica. Muchos muebles, por ejemplo, el famoso casone di boda, que es un arcón, como su nombre lo indica, donde se transportaba el ajuar de la novia a la casa de su marido, futuro marido, en una procesión donde era más una exhibición ante el público, porque era la unión de dos familias aristocráticas de Florencia, dos familias burguesas. Y ese objeto, que tenía un valor simbólico muy grande, no solo era proporcionado, sino que imitaba la antigüedad clásica, y muchos de ellos imitaban a los sarcófagos de los antiguos romanos, que tenían presencia, todavía estaban en muchos sarcófagos en colecciones, como decía, no me acuerdo quién agregó, que era un acto de distinción de esta burguesía, coleccionar objetos romanos. Fíjense cuán importante era la colección. Ahí no sé si me escapo un poco del Renacimiento, pero una de las primeras esculturas de Miguel Ángel fue un fauno, ¿no? Fue tan buena imitación de la escultura romana que ¿qué hizo Miguel Ángel? La enchastró con tierra y se la vendió a un obispo diciendo que era una escultura que había encontrado en una ruina romana, era un resto romano, porque era más valioso en ese momento que sea un resto romano que una escultura de Miguel Ángel. Obviamente que la ecuación está totalmente invertida. Podemos decir que Miguel Ángel fue uno de los primeros estafadores, ¿no? Pero bueno, no digan nada. Pero ahí lo que nos sirve, la anécdota, la nota de color, como dice Julián, nos sirve para ver la importancia del coleccionismo de objetos romanos. Martina, no sé qué dice de un barco, me perdí el chat. No, puede ser que se No, llamaba el No, el Baco. Ah, el Baco, sí, bueno, sí puede ser. Yo, está bien, sí, sí, yo por ahí me patina la memoria ya, pero bueno. Ustedes háganse los distraídos y está bien, me lo corrigen por el chat si me equivoco. Aparte, dar clase ahora es re bravo porque en otras épocas mentías descaradamente y no pasaba nada. Hoy decís algo y los pibes todos están con el celular mirando en Google y no te podés equivocar ni una fecha porque te liquidan. ¿No, Alberto? Sí, Es re inquietante. exactamente. Antes le daba, decía, Checkers. bueno, total, ¿quién va a saber esto? Y ahora- Te vas por la banquina enseguida, pero no. Ajá. No, Profe, quería decirte que la estatua del David de Miguel Ángel tiene las manos deformadas por una cuestión de perspectiva, pero en sí es técnicamente renacentista. ¿Por qué? Porque si bien no lo imita respecto a la proporción, está imitando el estilo helenístico de la escultura griega. Sí, pero no. No anda por ahí la cosa. Justamente es manierista porque tiende a distorsionar el canon clásico. Y Ah, decís bien, es helenística y la escultura helenística es una distorsión de la escultura clásica. Entonces, sí, corresponde o sea, sería un equivalente a la arquitectura helenística. Y la arquitectura helenística es una arquitectura manierista, es una arquitectura que distorsiona los cánones clásicos. Entonces, a un clásico, a Mirón de Grecia,
o a un escultor del Renacimiento, qué sé yo, no se le ocurriría alterar el canon para lograr un efecto visual, que es lo que se está logrando, lo que se está buscando justamente en el David. O sea, no es que Miguel Ángel, ojo, se equivocó e hizo las manos grandes y la cabeza grande. No, no, no se equivocó. Es intencional, es un efecto para conseguir, es una distorsión del canon para conseguir un efecto determinado. Claro, porque Ya vamos a esa ver estatua después. iba arriba de una iglesia, entonces la Claro, vas a ver desde lejos. no, sí, aparte tiene 4 metros de alto, imagínate que la mirás de abajo. Sí, sí, eso por supuesto. Pero ya vamos a ver después, cuando veamos manierismo, este tipo de distorsiones. Lo cual, a ver, no es que le quita absolutamente ningún mérito, digamos, a la obra de Miguel Ángel, que fue uno de los escultores más acabados de la historia del arte, ¿no? En mi criterio, solo comparable con Bernini, por ejemplo, que es barroco. Pero introduce una distorsión en el canon. O sea, esto es clarísimo. Perdón la No, interrupción. está bien y aparte está buenísimo estos debates y está mejor si no nos ponemos de acuerdo, eso es mucho más interesante. Y Augusto, aclaro por ahí para el resto, lo que decía Augusto es correcto, ¿no? Fue pensada para ser puesta en la Catedral de Florencia a no sé cuántos metros de alto. Entonces, algunos autores dicen que por la fuga del cuerpo estaba la cabeza grande para que desde abajo se viera proporcionada. Que es una actitud también realmente, podríamos decir, manierista porque apela ya a la relatividad de la ubicación, bueno, a otras cuestiones Exactamente. que lo vamos a desarrollar. No me quiero detener, nos vamos a desarrollar más adelante, pero está muy bueno, Augusto, lo que vos traes, ¿eh? Porque enriquece toda esta cosa. No, Eh, no, pero aparte, Augusto va a estar de acuerdo conmigo porque es alumno mío y si no, no aprueba. bueno, eso es una razón fundamental. Poco autoritario, pero bueno, Sí, sí, un poquito, ahí se me vamos a, escapó ahí también. Pero nos vamos a reconocemos como autoritarios. No, no sigamos porque se va a complicar. Bueno, está muy bien. Y entonces, bueno, decíamos que aparece todo un conjunto de elementos de la arquitectura y de la cultura material en general para expresar el poder que tiene esta burguesía en la ciudad. Hablamos de los palacios, hablamos de distintos edificios religiosos, sobre todo las famosas capillas, ¿eh? Eh, También vimos que lo hacían mediante el desarrollo de ciertos muebles, como puede ser el casone. Otro mueble de la época es la silla llamada Savonarola, en alusión al personaje Savonarola, que fue un personaje religioso y que en cierta forma limitó el poder de los Medici. Si les interesa, pueden investigar sobre él porque es un fanático religioso que propone la hoguera de las vanidades, digamos, terminan incendiando retratos, muebles y demás en Florencia con la caída de los Medici hacia el final del Renacimiento, ¿no? Así que es un personaje bastante, un fanático religioso terrible. Un Sí, y iconoclasta. iconoclasta, exacto, destructor, digamos, es de esos grupos que destruyen obras porque son pecaminosas que dan miedo, ¿no? Y bueno, esta silla también, y es muy interesante lo de la silla, ¿eh? Porque eso lo sostiene Burckhardt, por ahí algunos autores, Peter Berg lo critica, pero a ver, también entendamos lo siguiente. Burckhardt, que no era italiano, pero sí le hubiera gustado ser italiano, tanto que hasta deformó su nombre para ser italiano y demás, defiende este renacimiento italiano. Peter Berg es inglés. Entonces, dice que no existe el renacimiento porque los ingleses no tuvieron renacimiento. Siguieron, entonces por eso hay toda una cosa que yo ya les comenté la otra vez, que es lo que se llama historiografía, que es lo que se escribe sobre la historia. Lo mejor que podemos hacer es leer varios autores,
ver posiciones diferentes y sacar nuestras conclusiones. ¿Eh? Entonces, por eso hay muchas miradas. Nosotros no venimos acá a bajar una línea y una mirada, sino que me parece más interesante que sepan que hay varias miradas sobre lo mismo, ¿eh? Y ustedes puedan argumentar sobre la suya. Entonces les decía que Burkhardt lo que dice es que es el inicio de los mundos modernos porque aparece la idea de individuo. Y acuérdense que cuando hablábamos de la Edad Media, dijimos que el hombre como individuo no existía, no tenía prácticamente existencia, sino que el hombre, la persona, dije hombre en sentido general, pero vamos a hablar de las personas para ser más apropiado, las personas tenían existencia si pertenecían a un grupo. Entonces, los artesanos tenían existencia siempre y cuando formaban parte de una cofradía o de un gremio. Los religiosos en su rol dentro de un monasterio probablemente, y así sucesivamente. Eso lo vemos expresado en la cultura material porque no existía la silla individual, existía el banco. ¿Eh? Claro que algunos dirán, ah, pero este está medio loco, porque yo vi un sitial, el sitial del obispo en la catedral. Sí, el sitial, como lugar de honor para una persona destacada, existía. Era una cosa bastante incómoda y tenían un desarrollo más hacia lo simbólico que pensando en las cuestiones del individuo que debe usar. En el Renacimiento empiezan a esbozarse estas cuestiones de expresar a la persona, pero como individuo. Una de las herramientas es la silla, el espacio donde se va a sentar una persona sola, como la silla Savonarola. ¿Qué otras cosas aparecen en el Renacimiento que les parece que expresan a la persona? Los retratos. El espejo. Los retratos, los espejos, bien. Bueno, ahí el espejo y el retrato también hay autores que dicen a partir del espejo, que eso lo contó, creo que Julián dijo algo al respecto. eh, él, cuando aparece el espejo y el retrato como que van construyendo al individuo, ¿no? Que se reconoce como tal. Pero lo importante es el retrato, ¿no? El retrato donde empiezan a aparecer personas que no son miembros de un grupo, no son ni el papa, ni un aristócrata, ni el rey, sino que es una persona que puede ser un comerciante, o puede ser la esposa de un comerciante, etcétera. Entonces se muestran como tal y exhiben en ese retrato todos los símbolos de su pertenencia social. Entonces los vamos a ver con los atuendos más sofisticados, las joyas, etcétera, e incluso la elección que hace el pintor de cómo mostrar a este individuo, a esta persona, eh, sí, como mensaje por lo que escribió Maite, que ahí me voy a detener. Y entonces le decía, cómo muestra a esa persona, el pintor también trata de vincularlo a esa antigüedad clásica. Claro que los pintores la tenían bastante complicada, porque Alberto decía y hablaron con Augusto de la escultura, ¿no? Decíamos de Miguel Ángel, qué sé yo, si querían imitar a la cultura de los romanos o de los griegos, pero en general de los romanos, era muy fácil. Tenía ejemplos de antiguas esculturas romanas, ¿verdad? Si querían imitar a la arquitectura, todos los arquitectos del Renacimiento hacían un viaje casi iniciático a Roma y estudiaban y medían y miraban todas las ruinas de lo que quedaba de Roma, que era mucho, no lo que podemos ver hoy, sino en esa época había muchos elementos y en realidad Italia estaba tapizada de sitios arqueológicos, de ruinas romanas, así que lo podían hacer. Los pintores estaban, diríamos, en el horno, porque ¿de dónde sacaban el modelo de pintura? De lecturas o libros antiguos. Claro, alguna descripción, por ejemplo, el famoso arquitecto Vitruvio, habla en algún caso muy levemente de pinturas y demás,
Vitruvio lo vamos a escuchar nombrar y lo vamos a nombrar ahora hasta fin de año, seguramente. Fue un arquitecto romano del siglo I, era, ¿no, Alberto? Más o menos. O Yo como me Siglo estaba corriendo I, acá sí, y me acordé que del en siglo los I. siglo renders primero, me sí. había faltado Sí. eso. Y para eso De- me podían llegar a corregir. Que es una boludez, pero bueno. Nada. Ignacio, apagar el micrófono. Bueno, le decía que este Vitruvio era un arquitecto del siglo I, un arquitecto romano, vinculado ¿qué dice? Antes de Cristo, no, es Axel, es después de Cristo. No, es sí, del siglo I después de Cristo. Exacto, después de Cristo, y hace como una recopilación de la arquitectura romana. Él escribe 10 libros sobre arquitectura. Es importante que sean 10 porque los escritores, imitando a los romanos, también muchos tratados de arquitectura lo hacen en 10 libros. Fíjense que hay una referencia permanente a esta romanidad. Y entonces, este arquitecto escribe 10 libros y había un anexo gráfico, digamos, había dibujos, pero esos dibujos no llegaron hasta el presente ni tampoco hasta el Renacimiento. Entonces, gran parte de lo que describía Vitruvio, los arquitectos se lo tenían que imaginar, porque faltaban las imágenes. Lo compensaban midiendo obras y demás. Entonces, bueno, todos los tenían fácil, los pintores estaban complicadísimos. Cualquiera de ustedes me podría haber dicho, pero Pompeya está lleno de pinturas romanas. Es verdad, Pompeya fue excavada en el siglo XVII. Todavía no se conocía Pompeya en ese momento. Sí influye Pompeya en el arte un montón, en el neoclasicismo. Para el 1700 influye muchísimo, pero todavía no, porque no se conocía. Entonces, eh, muchos de los primeros retratos del Renacimiento van a ver que las imágenes son un perfil muy estricto, porque trataban de imitar a las monedas romanas, asociarse a los romanos, imitando a las efigies de los emperadores romanos que aparecían en un franco perfil. Entonces esa sería una hipótesis que explicaría por qué las pinturas eran de perfil, etc. Bueno, y en todas las pinturas van a encontrar lo mismo que en la arquitectura, lo mismo que en los muebles, que es el uso de proporciones, el rectángulo áureo, etc. Por ejemplo, la famosísima archiconocida Gioconda, que no es más que el retrato de la esposa de un burgués. No, esa información se desmintió eso. Bueno, no, pero no entremos en el debate, Augusto, de si es Leonardo da Vinci disfrazado de mujer. No. Bueno, ¿qué Es, decir que es? está pintada arriba de la Mona Lisa esa. Hicieron un análisis y hay una segunda pintura detrás de la Mona Lisa que Bueno. vemos nosotros, y esa es la que conocemos como la esposa de ese comerciante, pero la de arriba es un encargo que le hizo un Medici para el hijo que había perdido a la mamá. Y no tenía nada para la mamá para recordarla, así que le pidió a Leonardo da Vinci hacerme un retrato, te la escribo así, y armó una mujer imaginaria. Y esa es la versión oficial. Pero ¿cuál es la fuente de la versión oficial? Porque lo de Gioconda es dicho por el mismo Leonardo, digamos, el Gura, cuando él es una de las pocas obras que se lleva a Francia. Y él dice, cuando especifica qué fue, él dice que es un retrato un encargo de Gioconda, etcétera, etcétera. ¿Y la fuente de esto de que no es, de cuál sería? Sí, justamente lo mencionan eso. Ahora te digo la fuente, ahora te lo busco porque lo tengo en favoritos. Pero lo que dice eso es que está pintada arriba de ese retrato, porque ese retrato nunca lo vendió. Entonces, si vos le hicieron el análisis con una nueva máquina de rayos X y puedes ver a la completa distinta esposa descrita con cejas, porque cuando la escribían tenía cejas, en cambio la que vemos nosotros no tiene. Vos la ves, es otra mujer, y la de arriba es la que vemos, es la que te estoy contando. Ahora te lo digo. Bueno, igual no importa, en ese retrato de no sabemos quién, si es alguien de los Medici o qué sé yo,
utiliza las proporciones áureas. Y podemos encontrar un montón, no hablemos de la Gioconda, qué sé yo, hablemos de otra, qué sé yo, la famosísima Dama del Arminio para hablar de Leonardo, ¿no? Y bueno, todo un conjunto de obras que muestran esa cuestión del retrato. Otro elemento donde aparece esa cuestión de la individualidad, ¿dónde sería? ¿En qué les parece? Dijimos en los asientos. Aparece en los utensilios. ¿eh? Acuérdense que en la Edad Media los personajes de la Edad Media comían en platos comunes. En el Renacimiento empiezan a aparecer las vajillas, los platos individuales, las copas individuales también, en esa idea de construcción del individuo. Entonces, fíjense cómo vemos como un conjunto de productos, de objetos, que nos conducen a la construcción de este personaje, de este individuo. Desde el asiento, el retrato, la aparición del espejo, los platos individuales, la copa individual, etc. Entonces, fíjense que eso abona nuestra hipótesis de que en todas las escalas de diseño podemos detectar ciertas variables que van a influir en ellas. No, por eso podemos abordarlo en conjunto con la arquitectura, indumentaria. Sí, Gaby. Jorge, acá Florencia apunta también que las obras se firman ahora y eso es algo Bien. también que está abonando a al antropocentrismo. En cuanto también a la aparición de muebles como la silla que van sumando a esta posición central del hombre, el escritorio empieza a surgir ahora, porque la actividad que ellos realizan realmente necesita un mueble adecuado para eso y empiezan los escritorios para llevar la contabilidad de partida doble de estos negocios, así que bueno, el escritorio también. Y hay un espacio en el palacio que también reúne un poco todas estas condiciones de las que estamos hablando. Es el estudio, el estudioli, o ese espacio donde estos burgueses adinerados de estas familias que estamos nombrando, eh, coleccionan camafeos, objetos de la antigüedad, retratos, libros, objetos que tienen que ver con la tecnología de esta época, como astrolabios, brújulas, compases, instrumentos musicales. Bueno, se rodean de todo ese universo de la cultura floreciente y además estos espacios los van a ver ricamente dedicados con taraceas y maderas de distintos colores, ¿sí? Así que son espacios realmente muy bellos y estos sí quedaron, estos espacios, estos sí hay testimonios muy ricos donde van a poder ver qué era la cultura para estos hombres y cómo permanentemente miran a ese pasado clásico, pero sobre todo al pasado romano. Ellos se identifican permanentemente con los romanos, en esto de retratarse de perfil para los retratos o en esta forma de vivir en ciudad que ellos tienen y de relacionarse en ciudad, también están emulando la vida de los romanos. Esto era. Bien, bárbaro. Bien, entonces veíamos, estaba repasando el chat justo, veíamos eh, cómo en todas las escalas, ¿no? se construye o se apunta a la construcción del individuo, ¿no? Como comentábamos. Incluso también en la indumentaria. Recuerden que hay diseños particulares para la ropa que utilizan personas al servicio de una cierta familia burguesa. Entonces utilizan códigos de color, etc.
Entonces abarca absolutamente todas las escalas del diseño. Y decíamos que en esta ciudad de Florencia es donde se construyen una mayor cantidad de obras según las aspiraciones de este nuevo grupo y tomando como referencia a la antigüedad. Entonces es así que encontramos numerosos palacios, capillas, incluso frente al Hospital de los Inocentes, que el hospital es un hospicio, ¿no? Dedicado a huérfanos, y lo que es interesante es la fachada, y que está frente a una plaza, que es la Plaza de la Anunciata, que después Cristina lo desarrolla, pero van a ver que es una plaza con planta cuadrada. Ella no es esa plaza del Renacimiento que es un ensanchamiento de la calle, sino es una plaza La plaza del medioevo, que era un ensanchamiento de la calle. ¿Y qué dije yo? La del Renacimiento. Ah, no, de la Edad Media, bueno, gracias. La plaza de la Edad Media, que era un ensanchamiento de la calle, en el Renacimiento vamos a ver que tiene una forma geométrica, ¿no? Eh, que, ajá. Después Axel acá aporta, es verdad, si vamos al palacio, el palacio del Renacimiento es una nueva tipología, es un nuevo tipo de edificio para resolver la vivienda de estos grupos en el poder, de estos burgueses, ricos burgueses. Eh, Tiene una forma de prisma rectangular, que lo que le da una gran presencia en la ciudad, es muy homogéneo, da la sensación de que es un volumen homogéneo. En general, esa sensación se consigue al repetir más o menos iguales 2 o 3 fachadas. Muchas veces es una apariencia, ¿no? En la clase por ahí habrán visto que hay, podemos ver como una genealogía, un desarrollo, que vamos desde el Medici, después Rucellai, etcétera. Pero en estos palacios van a ver el desarrollo de una fachada homogénea, les decía, donde aparece simetría, aparecen ritmos, la ubicación de los aventanamientos en una forma regular, aparecen elementos clásicos como pueden ser las cornisas, que indicarían los distintos niveles. En general son formales porque no coinciden con el cambio de piso, sino que están buscando el arquitecto una relación proporcional de la fachada. Y casi todos o todos, podríamos decir, tienen 3 niveles. Esa es una característica. Tienen 3 plantas. Una planta baja, que es de uso público. Esa planta baja muchas veces tienen locales que se alquilan para usos comerciales. Tienen un acceso muy franco al patio, que es el elemento fundamental de este palacio. Se organiza todo alrededor de un patio. Decíamos que era un prisma. Bueno, ese prisma tiene un patio más o menos central, que tiende a ser central, donde se organizan todas las funciones. Y ese patio que tiene la capacidad de ser semipública, porque tiene un acceso desde la calle y a él vuelcan un conjunto de locales, es donde se desarrollan la mayoría de las actividades comerciales de estas familias. Piensen que muchos son banqueros, entonces ahí se desarrollan sus actividades comerciales. En la planta siguiente, que es el primer piso, conocido por ahí, alguien ponía en el chat como piano nobile, es el piso fundamental donde viven las personas más importantes de la familia, son los salones principales de encuentros, etc. Y un segundo piso alto donde van a estar los locales menos importantes, los miembros menos importantes de la familia, etc. Entonces siempre se desarrollan en estos 3 niveles. Y es muy interesante ver porque hay todo un desarrollo de los diferentes palacios, y se puede decir que incluso en Florencia hubo una especie de competencia, porque la familia Pitti le encarga un palacio y dice que quiere que sea tan grande como para que las ventanas de su palacio sean del tamaño de las puertas del Palacio de los Medici, como para demostrar que ellos eran más importantes. Bueno, finalmente se hace ese Palacio Pitti, pero la familia Pitti entra en desgracia y finalmente el que se apropia de ese palacio son los Medici, ¿no? Pero bueno, ahí podemos hasta descubrir una especie de competencia
y de lucha a ver quién tenía el palacio más importante, más suntuoso, más grande, para exhibir ese poder que comentábamos. Y bueno, y después hablaban, vamos a descubrir en estos palacios todo un conjunto de signos de este lenguaje clásico, como son las columnas, las dovelas, arcos de medio punto con dovelas en claves en ellos, etc. Y después también hay remarcar la cuestión de la tectonicidad, ¿no? ¿Qué es la tectonicidad? Ya no sé si lo hemos nombrado, pero tiene que ver con la sensación de equilibrio y de peso y de capacidad de sostenerse que tiene el objeto. Y muchas veces está subrayado de una forma expresiva, que no manifiesta una realidad. O puede que sí o puede que no, pero que es expresiva en el sentido de lo que acá dice Julián, el almohadillado, ¿no? Ahí Julián está terrible hoy. Y entonces, me viene bien porque lo leo y arranco. Eh, entonces, ese almohadillado es la expresión de lo que sería como si fueran sillares de piedra, ¿no? Una mampostería hecha de piedra. Y la tectonicidad se expresa haciendo un almohadillado muy rústico abajo, uno más intermedio en el piano nobile y uno mucho más sutil o que puede desaparecer en el último nivel. Entonces eso da sensación de equilibrio. Es tan pregnante esta idea, tan pregnante de la tectonicidad y de la tipología de palacio, etcétera, que muchos edificios, los primeros rascacielos en la escuela de Chicago, en Estados Unidos, siglo XIX, toman el lenguaje de los palacios renacentistas y expresan la tectonicidad también en una especie de forma decorativa, por la estructura era de acero, pero lo van a poder descubrir en esas arquitecturas que van a ver el año que viene, seguramente, en los que Sí, estudian sí. arquitectura. Entonces, fíjense qué importante y qué pregnante es esta imagen, ¿no? Del palacio. Bien. Claro que Florencia, nos detuvimos mucho tiempo en Florencia, eh, porque encarnaría un poco los ideales del Renacimiento. Y dijimos que el Renacimiento también habla del renacer de la cultura clásica, porque descubrimos las columnas, etcétera, todos esos elementos que tenía la cultura clásica. Pero ojo, porque es mucho más profundo que eso. Eh, Dijimos que el poder lo ejercía un grupo de comerciantes. Y ese grupo de comerciantes se veía a sí mismo como la clase patricia de los romanos. Ellos trataban de emular, ¿no? de copiar a las familias que ocuparon y que construyeron la ciudad de Roma, que eran las familias más antiguas y que se conocen como los patricios. Y tratan de establecer una república al modo romano. Esa república no tiene mucho que ver con nuestras repúblicas, sino que tiene que ver con una forma de gobierno donde hay una aristocracia formada por los miembros varones de estas familias destacadas que forman un consejo y entre ellos deciden los destinos de la ciudad. Entonces, en ese sentido, también tratan de imitar a la antigüedad romana. Incluso Florencia era una especie de ciudad-estado, ¿no? Entonces trataban de emular en todo a la antigua ciudad de Roma, ¿no? Una ciudad que era una ciudad independiente, ya no dependía de un rey, sino que era una ciudad independiente. Eso ayuda a que el Renacimiento se desarrolle en Italia, porque Italia tenía todo un conjunto de pequeños estados, no había un rey que dominaba un gran espacio, como en el caso de Francia, por ejemplo, o España, Inglaterra, etcétera, sino que era como un mosaico de pequeños estados. Entonces, esos pequeños estados podían ser dominados por esta burguesía y ellos se sentían como herederos de la forma de gobierno de la antigua Roma, de la República Romana. Estamos hablando, obviamente, antes del imperio. Y también otro rasgo que vamos a descubrir es tratar de volver al latín.
hay una búsqueda de estudiar el latín y tratar de hablar en un latín más puro, más similar a lo de los romanos, y no las deformaciones que habían aparecido durante la Edad Media, ¿no? Eso también es interesante. Y claro que de la mano de esto viene el cultivo de todo lo que es lo intelectual, porque si decimos que en el Renacimiento el centro de todo es el hombre, hay un pequeño corrimiento de lo religioso, donde ya no importa tanto Dios, sino que importa el hombre, el estudio que realiza, el uso racional, ¿no? El diseño a través de la razón, y por lo tanto lo que sería el desarrollo de la racionalidad, valga la redundancia, vemos aparecer una figura que es el humanista. ¿eh? En el Renacimiento vamos a ver al humanista. El humanista en realidad es un estudioso que cultiva sus capacidades intelectuales a partir del estudio de las llamadas humanidades, ¿no? Que tiene que ver con la retórica, la teología todavía, etcétera. No voy a decir bien cuáles son porque no me acuerdo y me va a agarrar Augusto y me va a acordar. Así que me da miedo ya. Pero bueno, aparece la figura de este estudioso, ¿no? Del humanista. Eso no se olviden, que es muy interesante. Entonces, fíjense que vamos como recapitulando un poco. Aparece una burguesía, se consolida una burguesía. Por esto de aparece, parece que hubiera aterrizado en un plato volador. En realidad se consolida una burguesía comerciante que fue desarrollándose durante toda la Edad Media, y en esta época, estamos hablando ya en el siglo XIV, se consolida, tiene mucho poder económico, toma el dominio o el poder en estas ciudades, especie de ciudades-estados independientes que se desarrollan en Italia, en el norte de Italia, en el centro y norte, porque en la zona de Roma el que gobernaba era el Papa, eran los estados pontificios, y el sur de Italia estaba dominado por España, era el reino de los musulmanes. Es bastante complejo, ¿no? Pero los musulmanes, etcétera, y luego los españoles. Nos interesa entonces la zona de Toscana y el norte de Italia, donde hay todo un mosaico ahí de estados. Bueno, esta burguesía va a expresar su poder a través de el renacer o el volver a la cultura clásica. Este volver a la cultura clásica va a abarcar absolutamente todas las escalas del diseño. Vimos que hablábamos de la plaza de la Annunziata, una plaza en Florencia. Hay ciudades también, ¿no? Que lo vamos a desarrollar después. Y edificios, arquitecturas, muebles, utensilios, objetos, retrato, indumentaria. Fíjense que todo contribuye a la construcción de este grupo en el poder, que son estos burgueses. Y después vamos a ver que estos burgueses también tienen una práctica que se conoce como mecenazgo, que nos contaba Gabriel, lo habían hablado en un encuentro anterior, que es el hecho de financiar a artistas para que produzcan obra, y esa obra lo que va a generar es prestigio al financista, o sea, al mecenas. Es mecenas en plural, porque con ese final, ¿no? Pueden ser un mecenas o varios mecenas, siempre es como caries. Y ¿por qué? Porque se hace referencia a un romano que justamente se llamaba Mecenas, Cayo Mecenas, creo que se llamaba. Y entonces eh, aparece esa actitud, y después es muy importante el humanista. El humanista como individuo que cultura la razón, la inteligencia, es un estudioso. Y fíjense que, ¿por qué lo destacamos? Porque veíamos que en la Edad Media ese cultivo del intelectual quedaba reducido a la iglesia, eran solamente los sacerdotes o los monjes, mientras que los grupos en el poder en general eran iletrados y cultivaban más la lucha a caballo, ¿no? Era más vinculado al caballero y la lucha y la violencia, que el estudio intelectual. Sin embargo, ahora en el Renacimiento se va produciendo lentamente un cambio.
Y este cambio de paradigma, donde la inteligencia y la razón del hombre ocupa el centro de la escena, nos permite afirmar que en el Renacimiento podemos hablar del antropocentrismo. ¿Eh? El antropocentrismo, que es, por ahí Maite me va a corregir un poco porque tiene que ver con la filosofía, a ver qué dice acá. Acá Maite hablaba de el libro de Maquiavelo, que también es Bien, interesante como postura, digamos, política de la época, como reflejo de la postura política de la época. bien. El libro de Maquiavelo, pero lo vamos a dejar por un poquitín más Sí, adelante. Porque Claro, lo- porque, Sí, Maite. disculpen que los interrumpa. No, se me vino a cuento porque también ahí se trata un poco este tema de cómo formar un gobierno republicano, ¿no? Como el romano, y se trata con esta nostalgia de decir, bueno, el éxito romano es la autoconservación, ¿no? Ujú. Y cuáles son las condiciones para que esa autoconservación se dé. Y tiene mucho que ver, en cierto modo, con esto que contabas de estas clases más adineradas que accedían y producían lo que se llama las artes liberales, porque estas son las personas que después forman parte del Senado, ¿no? Y son después los cónsules cuando cae la monarquía. Así que es como que todo viene ligadito, todo viene bastante conectado, y esta nostalgia por el éxito romano, para decirlo de algún modo, es el caldo de cultivo de todas las artes también y de los modos de hacer de esa época, ¿no? Y lo que hay de trasfondo es esto, es un cambio de paradigma que después dará sus resultados también en términos políticos y de poder, bueno, de distribución del poder. sí, igual vamos a hablar un poquito después, digamos, de Maquiavelo, porque justamente de alguna forma está montado entre el Renacimiento y el manierismo. Es, digamos, un poquito posterior a este momento. Pero es muy interesante. En Está realidad, el libro se consigue, así que si lo pueden leer, bárbaro. Lo que estamos, lo que está saliendo, lo que estamos viendo es la interacción de distintos pensadores o distintas cuestiones que se están imbricando, se están mezclando, porque en realidad dividir tan en periodos resulta un poco artificial. Después lo que nosotros vamos a decir es, bueno, fíjense, este pensador que está montado sobre el Renacimiento, pero en realidad ya va anunciando otra mirada del mundo y que nos permite explicar esta cuestión del manierismo, que ya lo estamos pariendo solo, pero va a quedar para después del parcial, así que quédense tranquilos y tranquilas. Les decía que lo que yo destacaba, que cuando con el aporte que hicieron, esa idea del antropocentrismo, ¿no? Donde el centro de la escena empieza a ser ocupado por el hombre. Pensemos que en la Edad Media lo más importante era la religión, era Dios, y el pasaje por esta tierra era un camino intermedio que nos preparaba para la vida ulterior. Ahora el hombre, y sobre todo estos grupos en el poder, van a valorar la vida en la tierra, hablan de la sensualidad, el goce mediante los sentidos. Eso en la Edad Media, si bien existió, pero no estaba tan marcado, y en el Renacimiento lo vamos a ver muy marcado, ¿no? Ese goce de los sentidos, el disfrutar de la vida, el disfrutar el ahora, no pensar solo en la vida luego de la muerte. Entonces, un artista que lo manifiesta muy bien es Botticelli. Botticelli van a encontrar muchas obras donde él manifiesta ese disfrute de la vida en relación a las ideas de Lorenzo de Medici el Magnífico. Entonces, fíjense que ahí todo esto va mostrando una nueva mirada del mundo. Y si tendríamos que pensar en cómo entendía el universo uno de estos personajes del Renacimiento, el universo era la Tierra en el centro y todos los astros girando alrededor de la Tierra. En realidad tenían una idea que venía de la concepción ptolomeica, de Ptolomeo, que es un sabio de la biblioteca de Alejandría. Vos, atento, Augusto, que si me pego un patinón me corregís. Y entonces,
Les decía, no, es de verdad, no es nada. Entonces, esta concepción ptolemaica del universo decía que la Tierra estaba en el centro, había un mundo sublunar, un mundo sublunar por debajo de la Luna, en donde había tiempo, las cosas envejecían, los que vivíamos en ese mundo sublunar nos moríamos, estábamos expuestos a enfermedades, a- al, a los vaivenes de la naturaleza, etc. Y un mundo supralunar, que era el reino de lo celeste, o sea, por arriba de la Luna, porque ellos pensaban que la Tierra estaba en el centro, la Luna giraba alrededor de la Tierra y más allá de la Luna había planetas, estrellas que eran una cosa fija y que se iba moviendo una esfera con las estrellas pegadas en esa esfera, etc. Esa era la concepción del mundo del hombre del Renacimiento. Y lo subrayo porque fíjense que es por ahí tratar de pensar, ¿no? Claro que la persona común en el Renacimiento no le interesaba absolutamente nada estas cuestiones, pero sí los intelectuales y pensarse que son el centro del universo, que están en un planeta que domina y todo gira alrededor de él, porque Dios lo quiso así en realidad, ¿no? Pero todo gira en torno a él, nos da una percepción del mundo bastante particular. ¿eh? Eso no va a durar mucho tiempo y luego va a ir modificándose. Pero bueno, Que lo dejo acá. encima, Sí, sí, Mayra. perdón, estoy pisando a todo el mundo y no, pero encima de esto me da como mucha reminiscencia a lo que viene siendo el clásico griego, ¿no? Y estas cuestiones binarias de decir, bueno, el mundo intelectual y el mundo material, y el mundo intelectual sobre el mundo material, ¿no? Que es lo que se ve en la distinción entre artes mecánicas y artes liberales, que eso sí estaba en el texto que teníamos que leer, y tal vez ahí no me voy tan lejos, ¿no? Bien. Pero tiene que ver un poco con esto también, me recuerda un poco a esas concepciones binarias, ¿no? Recuperadas también, como que hay una recuperación material y también una recuperación intelectual de las Y formas. es así, y aparte la comprensión del mundo hasta este momento es a través de las lecturas de los sabios griegos. Todavía en este momento el mundo, los intelectuales lo entendían a partir de lo que explicaban los griegos y los romanos de cómo funcionaba el mundo. Por eso la teoría ptolomeica, por eso el neoplatonismo, la mirada neoplatónica, que es muy importante también, pero bueno, no me Sí, quería todo el meter pensamiento ya en esas aristotélico cuestiones. también. Y acá Bustos, Camila dice los terraplanistas de hoy. Hoy hay gente que piensa que la Tierra es plana, pero en el Renacimiento sabían que la Tierra era una esfera. En realidad, eso es, siempre los científicos supieron que la Tierra era una esfera. Desde la época de los griegos, desde el siglo III antes de Cristo, se sabía cómo era la Tierra y que más o menos cuál era su tamaño. ¿eh? Lo que ocurre con Colón es que los sabios le decían, si vas navegando para el oeste, no hay ningún continente y te vas a morir antes de llegar a la India, cosa que tenían razón. Si no hubiera estado América, se hubiera muerto. Pero lo de la Tierra plana, no, olvídense, era una esfera. Para los renacentistas, la Tierra era una esfera con un mundo sublunar y un mundo supralunar. Lo subrayo esto porque después me va a venir bien para hablar de otros pensadores como Giordano Bruno, etc. Entonces, el mundo sublunar es de los humanos y el mundo supralunar es el mundo celeste. Pero la Tierra es el centro de todo. Y el ser más importante en la Tierra, piensen que el marco teórico filosófico era la Biblia, fundamentalmente, y Santo Tomás, y el rey de la creación era el hombre, digamos, todo fue creado para el hombre. Entonces, el hombre del Renacimiento se percibe viviendo en el centro del universo, en un planeta que está en el centro del universo y que todo fue creado para él. O sea que es la estrella de esta creación. Bien, bueno, y ya lo dejamos acá, pero es muy importante entender la idea que existía en el mundo para comprender después los productos de los objetos
y los cambios de paradigma. Bien, ¿algo más para agregar? Yo quería agregar esta cuestión de cuando lean El Príncipe de Maquiavelo. Dale. Tienen que entender el contexto en el que lo dice, porque muchos usan este término maquiavélico, que fue acuñado por Shakespeare para describir a alguien que usa el sistema o usa el poder para ganar poder para sí mismo y nada más, y ser una cuestión egoísta y una cuestión para establecer un monopolio del poder hacia una persona, por cualquier sea el método. Es decir, el fin justifica los medios, sería un resumen. Pero cuando uno ve lo que trata de decir, cuando lee todas, su recopilación de eventos romanos como el Senado que analiza y te cuenta un poco, etcétera, etcétera. Cuando vos lees todo lo que dice Maquiavelo, lo que dice es, no dice el fin justifica los medios, sino tiempos desesperados, medidas desesperadas. En la época de Maquiavelo lo que trataba de hacer con ese libro era informar a la gente cómo identificar a un tirano, cómo identificar a alguien que está agarrando poder para que se pudieran defender. Y también lo que trata de armar es, necesitamos una Italia unida, necesitamos alguien que nos defenda de este imperio que está yendo por el costado, de Venecia, etcétera, etcétera. Así que por favor no me lo odien a Maquiavelo porque simplemente es incomprendido, porque normalmente solo se toma el príncipe para analizarlo, pero si uno va analizando todo el conjunto, entiende. Y sus últimas palabras son: espero que la gente sepa, aprenda de lo que escribí para defenderse, o algo así, estoy parafraseando, pero... Igual, como que también al mismo tiempo él era como un diplomático al servicio del rey. Entonces, si bien después estos testimonios pueden servir, tal vez en su momento él lo escribió como un diplomático filosófico, pero bueno, él sirve porque el príncipe es como el prototipo del hombre renacentista, ¿no? Este hombre lleno de conocimientos, que sabe de diplomacia, que sabe de política, que es individualista en cierto modo. Bien. Así que Bueno, a cuento viene, pero él era un diplomático a favor del rey. Sí, ya tengo tema para seguir la discusión en la comisión. bueno, dejamos acá, chicas, chicos, si les parece. No sé si alguien quiere aportar algo más, alguna duda, alguna pregunta. Si la escribieron por el chat no la vi, pero si quieren plantearla. Bueno, bien, no, parece que nada. Quedaron muertos, ya no dan más. Bueno, y ahora viene el práctico. Esta era la parte liviana, digamos. Ahora viene el práctico. Bueno, pero muchas gracias por los aportes, y me parece muy, muy bueno esto de aportar distintas cosas y demás. Te dejo picando algo, Augusto. Vos me tiraste con que la Gioconda no existe, qué sé yo. William Shakespeare no se sabe si existe o si existió. Cierto, sí. ¿Cómo Hay que no? alguna. Si se murió el otro día, la vi en la tele. Investigar por ahí, Augusto, porque hay mucho, ya casi hay certeza de que existió como persona, pero que no fue el escritor. Fíjate, ¿Lo viste? no Sí, tenía sí, ni idea. Bueno, algo así he leído en algún algo de momento. eso Sí. hay. Bueno, chicas, Bueno. chicos, muchas gracias. Bueno, tómense un descansito de unos 15 minutos y se juntan con los docentes, ¿sí? En las comisiones. Bueno.